Hola, ¿qué tal? Soy Dani Mantilla y estamos aquí en Quinótico en el Festival de San Sebastián, en un set patrocinado por Legado Ibérico, donde entrevistamos a talento nacional e internacional en colaboración con Fred Film Radio. Tenemos con nosotros a Sole de la Rosa, nuestra cortadora de jamón, pero iremos allá más tarde. Empezamos con Álvaro Morte, Macarena García, los protagonistas en la versión española de Robot Salvaje, que es una película que se estrena el 11 de octubre. Quería preguntaros cómo es vuestra llegada, porque ya habíais hecho cine de animación, Small Food, Hotel Transilvania. ¿Cómo es esta llamada y por qué decidís hacer esta película? ¿Qué es lo que gusta de Robo Salvaje? Bueno, yo también había hecho Pitufina en Los Pitufos, Cierto. que a mí me encanta doblar, me parece una experiencia preciosa. Como actor es divertido porque hay una liberación, es como que te quitas una carga, ¿no? Que es como la física y de repente estás solo interpretando con tu voz, es divertido, es relajado. Y nada, nos llamaron, bueno, yo hice un casting de voz en realidad. Me hicieron una prueba para ver cómo tenían que presentar la Universal y demás, para ver cómo funcionaba la voz y si encajaba con el personaje o no. Y ya en el casting lo disfruté mucho y ya me dijeron que sí. Y eso, interpreto a Roz, que es un robot que aparece en un mundo que va con un montón de robots en un barco y hay un naufragio y de repente se ve abocado a estar en la naturaleza y a tener que adaptarse a vivir en un medio que no es el suyo. Y es como un viaje de adaptación precioso y los personajes son muy especiales. Es una película muy bonita. Y ahí te encuentras a un pequeño ganso, Sí, ¿eh? que es Álvaro, A Bribón. No, yo no interpreto el pequeño ganso. Yo ¿no? interpreto a Bribón, que es un zorro que se Ay, cruza. claro, que se vale, tiene más cruza. sentido, tiene más sentido, Claro, es verdad, claro, es claro. verdad. Es que aquí la hemos visto en versión original con Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Sí. pero en la mayoría de cines la podéis ver con ellos. Sí, y yo interpreto a Bribón y igual me llamaron para formar parte de la película y es que a mí me parece tremendamente divertido doblar, especialmente animación, porque te permite bueno, pues jugar mucho con la voz, intentar dar colores distintos, como decía Macarena, ¿no? Que tienes que estar como muy enfocado a dar muchos matices solamente usando la voz. Me parece que es un trabajo muy difícil, que yo respeto mucho y que me siento además muy honrado de que hayan querido contar conmigo para hacer esto. Y lo comentábamos antes, que lo hemos pasado increíblemente bien haciéndola. Este año tú también te doblaste a ti mismo en Immaculate, pero es una experiencia distinta. De hecho, decías en una entrevista con nuestra compañera María Arias que no te encantaba la idea de hacerlo porque es otro trabajo, pero en el caso de Robot Salvaje, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, sí que es verdad que a mí no me gusta demasiado doblarme a mí mismo cuando he trabajado en otro idioma y hay que doblarlo al español o al castellano, porque aunque sea tu propia voz, como la boca no va a coincidir el movimiento de los labios con lo que tú estás diciendo, siempre parece que hay algo ahí un poco como raro, ¿no? Entonces, prefiero dejárselo a cualquier otro actor de doblaje. Y digamos que hace unos trabajos absolutamente maravillosos. Y sí, me he doblado en Immaculate, me he doblado en Raka, que es una película que se estrenará también dentro de poco, dirigida por Gerardo Herrero, y he doblado algunas cositas de animación. Yo doblé Small Food, he puesto también la voz, pero es un proceso previo al doblaje, ¿no? El poner voz a una película de animación lo he hecho con Batman Azteca, que es una producción que se está ahora, pues eso, están creando toda la animación y sí, ese ha sido mi contacto con el micrófono. Claro. ¿Cómo ha sido compartir personaje con Lupita en Nyong'o, que está aquí estos días en San Sebastián y que creo que habéis podido estar con ellos ya, y con Chris Saunders, el director? Pues claro, yo realmente el proceso los días de doblaje, lo que hacíamos era, me ponían el doblaje de Lupita, escuchaba su voz y hacía la versión española, ¿no? Entonces es verdad que ya ha hecho un trabajo precioso, bueno, tú lo has visto, sonaba muy, muy bonito. Pero es verdad que de repente yo sin querer iba a copiar los tonos y los tonos son tan diferentes a los nuestros que luego tenía que hacer a veces una revisión para hacer un tono que es nuestro tono en España, ¿no? Entonces ha sido muy interesante porque he visto todos los matices que daba ella, pero tenía que adaptarlo a mi manera. Y ahora acabamos de estar con ellos haciendo el fotocall y nada, un placer y un lujo, la verdad. ¿No habéis podido ver la película terminada todavía? ¿Lo vais a hacer hoy con el público? Que yo creo que la respuesta va a ser, ya lo veréis, muy generosa y muy emocionada, porque ayer fue el pase de prensa y se notaba tanto la parte de comedia como la parte emocional, que la película estaba tocando las teclas adecuadas. Yo quería preguntaros por el potencial que tiene el cine de animación para llegar a todos los públicos y para lanzar mensajes que, digámoslo así, pueden hacer el mundo mejor. Aquí hay una reflexión sobre la vida en la naturaleza, sobre cómo entre todos podemos hacer las cosas mejores. ¿Qué potencial veis vosotros a este tipo de historias?
Bueno, quizá según qué tipo de animación, lo que Ujú. sí que consigues llegar a mucho público, a un abanico muy amplio, ¿no? Dentro de estos mensajes que se pueden mandar, a mí personalmente me preocupan mucho, sobre todo las nuevas generaciones que están llegando. Ujú. Y si nosotros en este tipo de películas de animación somos capaces de trasladar ciertos valores, por supuesto, maravilloso. Es una película que tú la has visto, creo que Ujú. es entretenimiento puro y duro, pero sí que es verdad que habla de muchas cosas que creo bueno, para eso también es el arte, ¿no? Para poner Mm. sobre la mesa cosas que puedan generar un debate, ¿no? Y de las que podamos aprender. Y el cine de animación, efectivamente, sí que puede llegar a este tipo de generaciones más jóvenes. Hay una reflexión muy interesante sobre la automatización de la tecnología, cómo también nos puede limitar, nos ayuda, pero nos puede limitar. Macarena, ¿qué películas de animación te marcaron a ti de pequeña? De alguna forma te moldearon también. A mí me gustaba Pocahontas, Mulan, Aladdin, este tipo de películas. Pero sí es verdad que estaba pensando mientras hablaba que, claro, o sea, realmente estas películas que te marcan la infancia y que ves una y otra vez en bucle, al final son tan importantes en el desarrollo y no hay nada más importante que la educación y la etapa del comienzo de la vida, ¿no? Como para crear una sociedad como la que queremos ir alcanzando. Entonces, es tan importante lo que se cuenta a los niños, cómo se les cuenta, los mensajes que se les transmiten y empezar a hacer un mundo más justo, en el que se hable de cosas importantes y en el que se diseñe como una sociedad más justa y más igualitaria, que creo que es vital. Y esta película justo tiene esto, que habla de Mm. muchos valores que son muy bonitos, como respetar al diferente, querernos a todos por igual, la capacidad de adaptación, la conexión con la naturaleza y lo importante que es cuidarla y respetarla. Tiene valores, habla de cosas que son muy importantes. DreamWorks, que está de cumpleaños, 30 años contando historias como Shrek, Hormigas, Cómo entrenar a tu dragón. ¿Hay alguno de esos personajes que os gustaría haber doblado, ya que estáis haciendo...? A ver, hay un personaje que me entusiasma, lo que pasa es que Mota hace un trabajo que es absolutamente brutal, que es el burro de Shrek. Buah, es Asno es que inolvidable. es una cosa que lo que hace es absolutamente Inolvidable. Sí, sí, increíble. sí, 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 O sí. sea, podríamos sacar muchos Mm. personajes, ¿no? Pero para Sí, pero mí, este de para lo mí que también es, es muy... es una cosa que es exquisito el trabajo que hace, vamos. O Fiona, según Macarena O García. Fiona, yo soy muy fan también de Fiona, sí. Shrek es maravillosa. Muchas gracias y que sepáis que la película Robos Salvajes se estrena el 11 de octubre en los cines españoles. Seguimos con más entrevistas en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.